adelante. Sentarse a quejarse, sentarse a criticar, sentarse a echarle la culpa al vecino, al gobierno, al hermano, al primo, eso no te da de comer. Hay que trabajar, hay que echar para adelante, estimados amigos que me están sintonizando en este momento. Ministra, buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Yo le voy a hacer una pregunta de partida. ¿Usted de allá tiene raíces santeñas? ¿Alguien me dijo eso por ahí? Buenos días, Álvaro y profesor Ruilova, porque fue mi profesor en la universidad. Bueno, mitad y mitad, ¿no? Hay de PC y también de Los Santos, así que somos azuerenses. Ah, pero ministra, comprométase, diga que su corazón está al lado de Los Santos. Sí, sí, hombre, pero... Por favor, yo sé que Álvaro no se va a sentir bien, pero dígaselo, porque va a seguir cuestionando. Bien, ministra. No, es que mucha gente cuando ve ese apellido Tehuaney. Tehuani Mencomo. Tehuani es de India. Ajá. Mencomo es de PC. Sí. Mencomo, Héctor Mencomo, lo conozco yo muy bien. Trabajamos juntos en el programa de folclore en la televisión. Así que, pero bueno, ahí está ya. Por los que tenían la interrogante de dónde salió esa ministra Tehuani. Ahí está la respuesta. Una ministra santeña, Álvaro, una ministra santeña. Bien, ministra, vamos a hablar un poco porque el Ministerio de Gobierno, primero fue Ministerio de Gobierno y Justicia, después Ministerio de Gobierno, después se sale el Ministerio de Gobierno de todo lo relacionado con la seguridad pública y se crea el Ministerio de Seguridad, que el primer ministro de Seguridad fue José Raúl Mulino, anterior ministro de Gobierno. Hoy usted es la ministra de Gobierno y una de las tareas es velar por el tema penitenciario. Y una de las tareas del ministerio o del sistema penitenciario no solamente es encerrar a los que han cometido un delito, sino intentar resocializarlos, convertirlos en gente de bien para darnos a la sociedad un mejor hombre, una mejor mujer. ¿Qué se está haciendo en ese sentido? Bueno, gracias por la pregunta y yo quisiera que ahora que tengo la oportunidad de conversarles, decir que es un tema realmente complicado. Nosotros no estamos aquí para mentir o para tapar las cosas. Usted lo acaba de mencionar y me gusta porque el Ministerio de Gobierno ha pasado por unas transformaciones bastante fuertes en los últimos años, como tal vez ningún ministerio, además de ser el más antiguo. Y eso nos dejó con una responsabilidad basada en asistir al presidente en la salvaguarda de los derechos constitucionales y las garantías, y entre ellos los derechos humanos. Y por ende, somos los responsables del sistema penitenciario panameño. Y poniendo todo bajo contexto, porque usted menciona que el sistema penitenciario tiene que ir más allá de solo encerrar a las personas, pero el tema específico de Panamá es un tema que va mucho más allá de cualquier análisis simple, es mucho más profundo. Nosotros somos Panamá, el centro del continente, y este es el continente más violento, uno de los más violentos del mundo. Y esto no es casualidad, esto es producto de una combinación compleja de factores, y entre los cuales el que sobresale más es el narcotráfico. Y a pesar de que Panamá per se no es una sociedad violenta comparada con Salvador u otros países de la región, nosotros tenemos el punto logístico de encuentro. Por ende, somos el centro de todo tránsito. Y estamos destinados a tener, obviamente, un sistema penitenciario con una población alta. Y de hecho, somos uno de los países, el 20 países con mayor población penitenciaria por 100.000 habitantes. Eso ya nos deja una alerta. A eso le sumamos esta realidad de que el sistema penitenciario, tal como usted lo dijo, tiene un papá y una mamá. Yo le digo así, y bueno, a muchas personas no les gusta, pero es verdad, es una realidad compleja, porque el Ministerio de Gobierno es el responsable de acompañar al privado de libertad en ese proceso de resocialización, pero tenemos al Ministerio de Seguridad, que es el encargado de la seguridad perimetral. Eso hace el sistema mucho más complejo. Entonces, después viene la pandemia, y ahí las cosas cambian totalmente. Nosotros tenemos un sistema que está
con una población bastante hacinada en la mayoría de los centros penitenciarios, por los motivos que rápidamente le quise explicar. Da para mucho más, pero esta es básicamente la base. Aquí casi el 60% de los delitos que tenemos en Panamá tienen alguna relación con el tema de droga y narcotráfico, ya sea pandillerismo, tráfico, y eso ya te pone en contexto esa posición geográfica de Panamá. Aunado a eso, Álvaro, nosotros tenemos en provincias centrales, y usted tiene que saberlo porque usted es herrerano, tenemos centros penitenciarios que son simplemente una adaptación de lo que es un cuartel. Herrera, Los Santos, Veraguas, Coclé, no son centros penitenciarios. De hecho, están en la cárcel de Las Tablas, el centro penitenciario de Las Tablas está en medio del parque del pueblo, allí al lado de los bomberos, de esto. O sea, es una adaptación de lo que era la policía. Acá en La Joya y La Joyita, ¿qué somos? Es una adaptación de una base militar. Entonces, el problema es mucho más profundo. Ahora, no podemos excusarnos, y sí es cierto también que el tema de privado de libertad no es un tema que da mucho electoralmente que desear, pero nosotros estamos comprometidos en esta administración con hacer todo lo que tengamos que hacer para dar la oportunidad por lo menos de resocializar, insertar en ese privado de libertad los valores que hicieron que rompiera el contrato social y se alejara de la sociedad, y en eso estamos. Bueno, al principio le voy a ser muy honesta, ahorita mismo nuestra prioridad es la pandemia, y salvar la vida y la salud de los privados de libertad. Y hay una buena noticia que decir que tal vez no se comenta mucho. Panamá tiene uno de los índices más bajos de muerte de privado de libertad por contagio. Y eso no se ha comentado, y eso se hace debido a que además de las falencias que tenemos, hicimos un esfuerzo extraordinario en que los mismos tuvieran la mayor cantidad de acceso a la salud y cuidado que se requería. César. Sí, abonando a lo que detalla la ministra, que el término sí, papá y mamá, y yo le agregaría abuelos también, porque depende de la mecánica procesal, de lo que ocurra en el Ministerio Público, lo que ocurra en el órgano judicial. Transitamos por un cambio de sistema. No sé cómo ha impactado, ministra, el cambio de sistemas, la transición de un sistema inquisitivo en la que el fiscal ordenaba detenciones y entonces el sistema penitenciario tenía que entrar a administrar esas decisiones, y qué ha ocurrido con el sistema acusatorio. Y lo otro es también la relación de el sistema penitenciario y lo que ocurre en materia legislativa. Somos muy dados cuando se genera alguna crisis bueno, ir al Código Penal, aumentar penas, tipificar unos otros hechos que no han tipificado, y finalmente eso impacta en el sistema penitenciario, porque la gente va para allá. Entonces, ¿qué diálogo hay, qué relación hay, qué vínculo hay, o qué sensibilidad hay de todos los órganos relacionados con este tema de política criminal y el sistema penitenciario? Muchas gracias. Y de hecho, en la pregunta del sistema penal acusatorio, sí ha sido positivo. Desde antes que iniciara el sistema penal acusatorio a dar efecto, a regir, nosotros teníamos la mayoría, o sea, más del 50% de los privados de libertad eran personas privadas de libertad que no habían sido juzgadas. Desde que el sistema penal acusatorio empezó a regir, hemos visto una baja, y a la fecha tenemos aproximadamente, porque cambia, de un 38 a un 39% de los privados de libertad, o sea que ya es menos, que no han sido juzgados. Eso es positivo. Sin embargo, es cierto lo que usted dice, es una dinámica interesante, porque nosotros como Ministerio de Gobierno simplemente somos los custodios, o sea, los que administramos el centro, los que nos encargamos de ese proceso de resocialización, pero un privado de libertad que no ha sido juzgado está a cargo del Ministerio Público, un privado de libertad juzgado está a cargo del órgano judicial. Y allí es una dinámica de papá, mamá, abuelo, tía, o sea, es un tema muy complejo, es un tema que nuevamente va a tema internacional, va a tema de narcotráfico, y sí, tenemos la tendencia a pensar, y aquí me voy a querer salir un poco de la investidura de ministra, sino ya hablar de lo que consideramos, sabemos, y lo que hemos aprendido en la universidad, y que aumentar la pena no es sinónimo
de crecer del crimen, porque es un contexto totalmente, a veces con fuerzas mucho mayores de lo que nos imaginamos. Nosotros sí creemos que va de la mano de una política de Estado de prevención, un órgano judicial eficiente junto con el Ministerio Público y además políticas de resocialización. ¿Por qué? Porque nuevamente, gran cantidad de los privados de libertad que tenemos son reincidentes. Entonces, a lo que nos corresponde a nosotros es simplemente darle la oportunidad al privado de libertad de resocializarte, insertar esas habilidades, pero ¿qué pasa, compañeros? A veces lo que se ha hecho por mucho tiempo es, bueno, yo le voy a enseñar y voy a hacer cursos a los privados de libertad de carpintero, vamos a ebanista, todo eso es importante, pero es que ahí hay privados de libertad de todos los tipos, ahí hay un mundo complejo, donde hay gente de todo tipo. Entonces, tenemos que identificar también, darle esas habilidades que le permitan al privado de libertad cuando sale, tener un trabajo y no tener que volver a recibir. O sea que el tema sí es complejo y comparto con usted que es una política de prevención que no se soluciona con el aumento de la pena. Muy por el contrario, nosotros tenemos, o sea, bajo mi opinión personal, tenemos penas altas y puede que tenga mucho que ver en lo que tenemos como resultado del sistema penitenciario. Y es que es un trabajo interinstitucional, ministra y César, porque ninguno de esos hombres y mujeres que están detenidos nacieron siendo delincuentes. Ninguno. Ellos nacieron, sí, en condiciones diferentes todos, que quizás el ambiente donde vivían, desde el hogar, el barrio, los fue llevando por ese canal hasta convertirlos en lo que son hoy día. Y no supieron en su momento salirse de allí. Quedaron atrapados allí. Y hoy entran o están en una prisión donde muchas veces se convierten en profesionales en la materia, porque el país, el Estado no ha sabido sacarlos de ese mundo tan difícil que es el mundo de la delincuencia, porque el que me dice a mí que ese mundo es fácil está más equivocado. Ese es un mundo muy difícil, donde los caminos son escasos, es la muerte, es el hospital, es quedar inválido con una lesión de por vida, perseguido por las autoridades, y eso no es vida. Entonces, yo creo que hay que hacer un trabajo interinstitucional que comienza desde que el muchacho nace, en la familia, en el hogar, en el barrio, para poder superar esta situación, porque ya cuando está en la cárcel, como usted misma dice, es mucho más complejo, señora ministra. En definitiva, eso es lo que hemos tratado de sensibilizar a la sociedad entera, de que el tema es un drama completo y holístico, que incluye desde todo, desde el proceso de oportunidad, de políticas de Estado, o de educación. Es un tema complejo, pero yo sí creo que de lo que compete a nosotros, el Ministerio de Gobierno, es un trabajo arduo, pero es de menos a más. O sea, como yo le dije, la prioridad número uno en estos momentos era la pandemia y salvaguardar la vida de los privados de libertad en temas de salud. Sin embargo, nosotros estamos haciendo un levantamiento, estamos yendo centro por centro, o sea, todos los centros los estamos visitando y estamos haciendo de la mano con las entidades responsables de ver por los derechos humanos, el Defensor del Pueblo, por ejemplo, levantamientos de todos. O sea, mañana voy a uno, la semana pasada estuve en otro, y vamos a proporcionarle por lo menos al privado de libertad que viva como un ser humano. Vamos a hacer esa parte. Se está mejorando infraestructura, tengo entendido. Sí, estamos mejorando infraestructura, sobre todo la parte de seguridad también. Internamente estamos haciendo levantamientos. Desde el año pasado, en el tema del CEFERE, por ejemplo, que tenemos un problema de infraestructura bien fuerte. Nosotros tenemos un centro que se iba a construir en La Joyita, allá en Pacora, en el complejo mismo, se iba a construir un centro femenino. Bueno, el Ministerio de Gobierno tuvo algunas diferencias con la compañía que lo estaba construyendo y ahora tenemos un proceso de arbitraje internacional. Pero no podemos esperar a que ese proceso se finalice para poder darle justicia a la privada de libertad del CEFERE, que tiene un problema de infraestructura de hace 10 años.
Entonces lo que estamos haciendo es que estamos levantando, desde el año pasado pedimos un crédito extraordinario en la Asamblea, para este año empezar todo el levantamiento, vamos a arreglar los hogares, porque hay unas falencias allí de electricidad, de agua potable, de aguas negras, la visita, donde los abogados visitan las privadas de libertad, a la familia, queremos tratar de hacer un ambiente más amigable para los niños, un tipo de guardería, o sea, este es un proceso que va a cubrir todo el año 2021, porque obviamente es construcción, y ninguna construcción se hace en un día, pero el levantamiento ya lo tenemos desde el año pasado, cuando entramos. Entonces, eso se va a hacer independientemente de que el proceso de arbitraje siga. Cuando eso siga, se va a construir el centro como se tenía planeado, pero bueno, lo utilizaríamos para resocialización, traeríamos acá a las privadas de libertad que ya han avanzado en la pena, y la infraestructura se va a utilizar, no se va a desperdiciar. También lo hemos hecho, lo estamos haciendo en La Joya y La Joyita. Yo quiero compartir que en 10 años, La Joya y La Joyita tenían un problema de agua severo. Yo entré como ministra en plena pandemia y no había agua. Y los privados de libertad, yo tuve casi 5 huelgas porque no había un tema de agua. Y por primera vez, los privados de libertad del complejo de La Joya, Joya y Joyita, tienen agua fluida. Entonces, eso es un trabajo simple. En verdad, realmente nada más teníamos que crear 3 pozos, conectar toda el agua. La Nueva Joya tenía agua en exceso, tenía que compartirse con La Joya y La Joyita. Simplemente ser creativo. Es bajo costo y alto impacto, y bueno, lo estamos haciendo. No sé si esto se ha logrado medir en el país. ¿Cuánto le cuesta al Estado un privado de libertad diariamente? Y en función de eso, aquí por lo menos la palabra privatización le asusta a mucha gente, a muchos sectores. Yo sí soy partidario de en algún momento reflexionar como sociedad si tenemos que achicar el Estado, algunos roles, y tiene que ver con la posibilidad o la discusión, el debate de privatizar la administración de las cárceles. Esto ocurre en otros países, esto se da en otros países, es una opción, no sé si es la más idónea, la posible, la viable, pero es una opción. ¿En algún momento se ha reflexionado sobre esto, ministra? Sí, sí lo hemos reflexionado. Y quiero compartir con usted que sí. Depende del centro. A veces al Estado un privado de libertad le cuesta por día $19, y en otro centro penitenciario puede que le cueste $60. Eso es muy, muy importante tenerlo claro. La primera falencia es que no tenemos datos contundentes, y eso hemos estado haciendo, levantando estadísticas para poder llevar a cabo políticas públicas. O sea, que es un trabajo realmente de abajo hacia arriba. Y hemos entendido que hay centros en donde un privado de libertad te cuesta 10, otro 19, otro 20 y otro te cuesta 64. Eso por un lado. El otro tema que usted menciona, que es esa gobernanza entre lo público y lo privado, bueno, yo siento que el sistema requiere un replanteo a todos los niveles. O sea, aquí ninguna opción se puede descartar. Si queremos realmente hacer una transformación, tiene que haber un estudio muy, muy profundo de qué es lo que conviene. Y bueno, el tema de que se le dé, de repente se le comparte a una empresa privada la garantía de los derechos fundamentales, es un poco complicado para el Estado, porque según la Constitución, artículo 28, nosotros somos los que regimos. Pero compartirla con alguien más sigue dándonos la responsabilidad a nosotros. Entonces siento que lo bueno sería hacer, como lo estamos haciendo, levantando estadísticas, haciendo un análisis profundo de política pública para entonces llevar a cabo una consulta donde se puedan evaluar todo tipo de posibilidades, entre ellas la participación de lo privado con lo público, y obviamente aquí no se va a hacer nada de impuesto, siempre vamos a consultar y a oír cuál es la opinión de los actores más relevantes en el tema. Tengo que irme al cambio. Hay 2 temas importantes que quiero tocar al regresar y los dejo sobre la mesa para que la ministra los anote por allí. Uno, revisión de los casos de los detenidos actualmente, si hay algún proyecto en esa dirección, porque hay gente en las cárceles que están allí porque se agarraron o que lo encontraron con una iguana o lo encontraron con unas gallinas, en fin, y están allí, hacinados en un centro penitenciario, cual criminal, y aprendiendo.
y sometido a quizás abusos de los propios compañeros dentro del penal. Y lo otro que quería tocar con la ministra es el tema de la cantidad de armas, objetos, droga que entran a los penales. ¿Cómo entra todo esto? Porque este es el gran misterio de la historia de este país. Y cada vez que hacen requisa, siempre sale el inventario de todo lo que se encontró dentro del centro penitenciario. Vamos a la pausa y regresamos, don Roberto. Bien, amigos, estamos en Cambio Comercial en Omega Estéreo. Yo sigo acá en las redes sociales momentáneamente. Le pedimos permiso a la ministra. Estamos hablando con la ministra de Gobierno. Ella tiene uno de los roles más importantes en estos momentos, es el seguimiento del sistema penitenciario nacional. Hay una dirección del sistema penitenciario, pero es el Ministerio de Gobierno el que tiene que velar por esto. Yo siempre he dicho que como país tenemos que procurar buscar los mecanismos para que cada uno de esos individuos que están en una cárcel se rehabiliten, sean resocializados, cambien su manera de ser. ¿Por qué? Porque escucho gente decir que se pudran en la cárcel, que se mueran, que se no sé qué, que no les den de comer. Señores, esa gente va a cumplir una pena. Tarde o temprano van a salir de la cárcel. Y lo que tenemos que hacer como sociedad es al máximo tratar de que cada uno de esos hombres y mujeres salgan con un compromiso de ser diferentes, de ser mejores personas, o simplemente el hecho de tratarlos mal, de violarles sus derechos, de hacerles la vida imposible, lo que va a provocar es que cuando salgan con más rabia, con más odio hacia esta sociedad. Entonces es por eso que se tiene que apostar a reconstruir sus vidas. Hay gente que desde la cárcel ha logrado obtener un título universitario, ha logrado obtener un título, no sé, técnico, una carrera que le permite cuando sale de la cárcel incorporarse a la sociedad y hacer un trabajo. Todo eso hay que tratar de hacerlo en este país, porque repito, aquí no hay pena de muerte, ni va a haber, aquí no hay cadena perpetua, así que esa persona hay que buscar la forma de corregirlo, pero corregirlo para que sea un mejor ser humano y que cuando sale pueda, oye, ser un buen periodista, ser un buen abogado, ¿por qué no poner su propio negocio, emprender, hacer algo y que ese tiempo en la cárcel lo ayude a reconstruir su vida? En esa dirección es que tenemos que ir y no lo estamos logrando todavía y hay que ser honestos y serios. Y la sociedad debe apuntar a eso, señoras y señores, porque ese sector de hombres y mujeres que están presos, ¿de dónde salieron? ¿Salieron de Costa Rica o vinieron de Colombia? Salieron de nuestras casas, de nuestra sociedad, de nuestros barrios, de nuestras provincias o comunidades. Entonces, los molemos, los matamos a todos. No se puede. Así no es. Ese no es el camino. Bien, vamos a regresar a la señal de Omega. Estamos acá nuevamente, señores. Retomamos el tema con la ministra de Gobierno. Dejamos sobre la mesa dos temas, por favor, ministra. Y el adicional, lo que le decía a mis oyentes en redes sociales, nosotros tenemos que apostar a que esa gente que sale de prisión salga con una visión diferente, con una nueva vida, con ganas de echar para adelante, para él, para su familia y para el país. Adelante. Sí, con relación al tema de la revisión de los casos de los detenidos, yo debo comentarle que uno de los primeros retos que identificamos cuando fuimos a los centros, decidimos que íbamos a ir a los centros a hablar con ellos. Y lo primero que me decían, y lo que todos me decían es, ministra, la clasificación. No tengo un mandamiento, no tengo esto. Y bueno, entendíamos que era nuevamente un tema interinstitucional. Sin embargo, hicimos lo que estaba bajo nuestro control y agarramos la junta técnica, porque
tenemos falta de personal, pero agarramos en centro, empezamos en la joyita, agarramos la junta técnica y nos sentamos así como si fuera una feria, en una mesa, en el patio, y traíamos cada privado de libertad y nos sentábamos y le decíamos, llénanos este cuestionario. ¿Usted está clasificado? No. ¿Usted está clasificado? Sí, bueno. Y se le empezó a evaluar a todos. Y de allí empezamos lo que llamaba las ferias itinerantes. Eso lo hicimos en La Joyita, lo hicimos en La Joya, y lo estamos haciendo ahorita en Nueva Esperanza, Colón, y de allí terminamos en Nueva Esperanza y nos vamos para Cefere. Una vez que usted tenga la clasificación, usted puede entender qué medida, ya sea más allá de extramuro o una libertad vigilada o un depósito domiciliario, depende de la condición de salud, puede tener el privado de libertad de acuerdo a su comportamiento, a su actitud, a cómo haya participado en los programas de resocialización. Nosotros tenemos, el año pasado, 100 privados de libertad estaban estudiando en la universidad. Y nosotros tenemos cursos por módulo ahora que, bueno, con la pandemia hemos tenido que reinventarnos online. Entonces, sin embargo, todavía falta muchísimo. Es muy poco. A la fecha nosotros nada más tenemos 900 y pico privados de libertad en programas de resocialización de una población penitenciaria de 18.000. Y la mayoría de las veces, Álvaro, es porque no hay espacio en el centro para llevar a cabo ninguna actividad interna de resocialización. Por ejemplo, en el centro de Agua Dulce, yo no sé si ustedes han ido, ahí no hay espacio para nada. Entonces lo que estamos haciendo, por ejemplo, es creando conceptos de espacios reducidos como los viveros, donde ellos aprenden a desarrollar, a cuidar el medio ambiente, a crecer, ya sea plantas medicinales, frutas que se puedan hacer en parra. En un espacio de 90 metros cuadrados ya se puede, y ellos ya pueden salir, porque los privados de libertad que ya pueden salir tienen que estar haciendo actividades, y así conmutan la pena, y cuando conmutan la pena salen mucho más rápido. Entonces, nuevamente, es un proceso de que, bueno, hay una mora de todo tipo, tanto de clasificación como con los juzgados o el Ministerio Público, pero hemos estado haciendo acercamientos la semana antepasada con la magistrada presidenta de penal, de la sala penal, la magistrada López, donde ellos nos dieron lo que ellos piensan, donde nosotros debemos mejorar, y nosotros le dijimos a ellos de parte de los privados de libertad lo que creemos ellos deben mejorar. Hicimos una retroalimentación allí, igual lo hacemos con el Defensor del Pueblo, igual lo hacemos con el Ministerio de Seguridad, y bueno, ahí estamos en esa mancuerna, todos juntos. Con relación al tema de las armas y objetos de droga en los penales, esto es un tema sumamente complicado y delicado, porque nosotros vemos cómo el crimen organizado se reinventa constantemente, y no solo se reinventa afuera, se reinventa adentro. Nosotros tenemos casos de drones que quieren sobrevolar el centro penitenciario con droga y con armas. Hemos tenido el caso de palomas que van al de Nueva Esperanza que tenían droga. O sea, todas estas cosas en constante crecimiento. A veces la introducción se da ya por el mismo Control 1, aunque normalmente allí tenemos a la policía que hace un muy buen trabajo. A veces en las comidas, en los enseres, dentro tienen sustancias ilícitas. Sin embargo, en el tema de las señales y de los drones, nosotros estamos haciendo justo este año un bloqueo de llamadas completamente, y hemos solicitado a la Aeronáutica Civil que nos apoye también para bloquear cualquier señal de drones en los centros penitenciarios. O sea, realmente nosotros estamos viendo cómo el crimen organizado se reinventa, y nosotros tenemos que simplemente estar detrás de ello. El propósito es no estar detrás, sino prever con anterioridad, porque sí es cierto que hay bastante ingreso, pero también hay bastante incautación de las drogas y las armas. Recientemente hemos hecho muchísima, yo no sé si ustedes lo han observado, ha salido bastante en los medios. Y bueno, finalmente es un tema de corrupción. Este es un flagelo que nos está afectando a todos, que el crimen organizado tiene penetración en todos lados, y nosotros no vamos a tolerar ningún funcionario del sistema penitenciario que incurra en actos indebidos o actos contrarios a la responsabilidad que le da la ley, que se mantenga en el sistema penitenciario. Hemos conversado con el nuevo procurador la semana pasada para solicitarle un enlace directo, porque lo que sucede es que muchas veces
se les levanta procesos administrativos y en nuestro concepto deben, en algunos casos, por corrupción del funcionario público, ser procesos penales donde se desvincule de inmediato al funcionario. ¿Cuántos extranjeros hay detenidos en las cárceles de Panamá en este momento? ¿Se tiene una cifra específica? Ahorita mismo yo no le tengo la suma, se la voy a compartir. Sin embargo, debo decirle que nosotros entendemos también que muchos de ellos en tiempos de pandemia nos hicieron una solicitud masiva, sobre todo los de Colombia, y trabajamos con el cónsul de Colombia en el tema y regresamos una suma bastante grande. Nosotros mismos lo costeamos, entendiendo también que en realidad nos sale más barato no tener a un privado de libertad que regresarlo a su país, y le hicimos rebajo de pena bajo instrucciones del presidente y los regresamos a Colombia. Y Colombia los recibió. Sin embargo, este proceso se va a mantener. Le puedo decir que la mayoría son de Colombia y de Venezuela, los privados de libertad que tenemos, y de algunos países de Centroamérica. El brazalete electrónico ha sido un debate eterno en este país y no logramos aterrizar, y sería una opción para despejar un poco las cárceles en casos de delitos que no sean tan graves, evidentemente. Sí, de hecho, esa opción sí se evaluó al principio con el tema, se ha venido evaluando desde hace años, de hecho. Aquí no ha aterrizado porque probablemente no se ha entendido que es un tema de varias instituciones, no solo el Ministerio de Gobierno, porque el brazalete tiene que estar monitoreado por la policía. Entonces, tenemos que hacer una cohesión entre los órganos que se van a involucrar, porque también hay otro tema, el tema del maltrato y del tema del femicidio, que también involucra a otras entidades. Siento que más que todo es que llegó la pandemia y no fue esa simplemente la prioridad, pero eso sí es parte, probablemente una medida alternativa que pudiese ayudar a desalojar un poco el centro, pero no es lo único. O sea, no podemos enfocarnos en decir que, bueno, ahora con el brazalete se soluciona el sistema penitenciario, porque es mucho más complejo que eso. No es la única opción, pero es una alternativa, señora ministra, que pudiera ayudar bastante. Se habló de eso en el tema también de la violencia intrafamiliar, para ponerle a el violento o la violenta, porque hay de los dos tipos, el brazalete, para que no se acerque uno al otro en un momento determinado. Son cosas que hay que ir desarrollando de tal forma que se ponga la tecnología al servicio de la lucha contra el crimen, la lucha contra la delincuencia, la resocialización, todos estos aspectos. Y cierro, usted también maneja el Sistema Nacional de Protección Civil, como la cabeza. Sí, señor. Ese es un ente que solo nos acordamos de él cuando hay una tragedia en este país. Y ahí empezamos a debatir sobre la falta de recursos, ahí empezamos a debatir de que debemos hacer una institución más sólida, de que tenemos que fortalecerla, de que tenemos que crear no sé qué. Ahorita todo está bien, sopla la brisa y nadie se acuerda del SINAPROC. ¿Qué podemos hacer, o si hay algún plan de Estado para darle el lugar que se merece a esta institución? Ya para terminar. Gracias. El tema del SINAPROC nosotros nos apasiona y sí es cierto. Yo le puedo decir que realmente Panamá tiene una buena respuesta, pero tiene una falencia fuerte en el tema de la gestión de riesgo y la prevención del mismo. Actualmente lo que nosotros tenemos es una dirección de SINAPROC que actúa y hemos identificado que tenemos que fortalecer la institución en ese sentido. Tenemos un plan, de hecho, estructurado, que vamos a estar prontamente presentándole al presidente, y créame que gran parte de la prioridad para el presidente es el tema SINAPROC, y lo entendimos muy bien en el tema del ETA y el IOTA. O sea, el cambio climático es una realidad que ya no se va a ir. Ahora fuimos suertudos, que solo nos tocó un pedacito del huracán, pero no sabemos cómo las cosas puedan cambiar. Pero sí le puedo compartir que la primera parte de esa transformación inició con la ley de carrera que presentamos en la Asamblea y que hemos consensuado con el diputado Vázquez
un acuerdo para llegar a la propuesta de él y la nuestra a un punto medio, porque el único propósito de él, tanto él como mío, era el beneficio de las personas que estén en SINAPRO, que no se estén cambiando cada gobierno, porque aquí el Estado está perdiendo, nosotros estamos entrenando gente, bueno, cambia un gobierno, los quitamos y metemos, entonces esta carrera le va a dar una estabilidad y de allí lo que sigue es una transformación enfocada en la gestión y la prevención del riesgo. Y le adelanto una cosita nada más, en base en ese enfoque, nosotros hemos estado llevando a cabo una acción bien fuerte desde la semana pasada con el MOP y con ASEO para ir preveniendo en esas áreas donde realmente la inundación se da simplemente por temas de basura o porque no se ha hecho un dragado. Entonces, eso lo estamos haciendo en todas las áreas vulnerables que todos entendemos y conocemos, y también hemos hecho un levantamiento de cuáles son esas áreas para prepararnos para el tiempo de lluvia. Muchas gracias, ministra, por atendernos en el día de hoy. Un gusto saludarlo. Gracias. Bien, vamos a la pausa, regresamos. Bien, y seguimos acá, nos despedimos ya de la ministra de Gobierno, hablándonos un poco hoy del tema penitenciario, y también logramos que nos adelantara algo sobre el Sistema Nacional de Protección Civil. Bien, en breve vamos a hablar con Juan Samaniego, creo que se debe estar conectando en algunos minutos, estudiante de la Universidad Latina de Panamá. Estos son temas interesantes, señoras y señores. Son temas de los que tenemos que hablar. Es que somos muy monotemáticos en este país. Llevamos más de un año hablando exclusivamente de COVID, pero en el país siguen sucediendo cosas. En el país siguen los detenidos entrando y saliendo de las cárceles. En el país siguen encontrándose todo tipo de armas, de celulares, de droga. En las cárceles siguen los detenidos actuando desde las cárceles. Entonces, ¿por qué no podemos hablar de las cárceles del país? ¿Ustedes dónde creen que salen la mayoría de esas estafas que se hacen a muchos ciudadanos diariamente? Sale precisamente de un sector dentro de las cárceles que está 24/7 pensando en cómo hago para hacer mal. Y es por eso que nosotros estamos apuntando al tema de la resocialización de los detenidos. Porque confiamos y creemos que se puede. Porque ninguno de esos hombres y mujeres, repito, nació delinquiendo. Nadie nace bueno, nadie nace malo. Nadie nace malo. Es un proceso en donde el individuo se va formando hacia el bien o hacia el mal, recibiendo el ejemplo que se le da en casa y recibiendo también desde casa el aplauso por la palabra sucia, el aplauso porque llegó a la casa con una bicicleta, a diferencia de si tú llegabas a la casa en mi época con un lápiz que no era tuyo, ya tú sabías a lo que te tenías que enfrentar. Hoy, aquí me pasó. Aquí en el restaurante, uno de los empleados entró, dejó el celular en el baño. Después entró un niño que no creo que tuviera más de 10 años, porque lo vi en las cámaras minutos después, ya se habían ido, y se veía al niño mirando el celular en el pasillo y se lo guarda en el bolsillo. ¿Qué pasa cuando ese niño llega a la casa con un celular que no es de él? En mis tiempos me lo tenía que encontrar al dueño y yo entregárselo en las manos. Y el correazo no me lo salvaba nadie. Hoy seguro le prestó el celular al papá. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Aquí estamos nuevamente en Omega Estéreo. Corrección, señoras y señores. Si tú desde chico no empiezas a corregir a tu pelado, ten la plena seguridad que estás creando en él un monstruo más adelante. Ya volvió César, se le había ido la internet, César. Estamos acá con Juan Samaniego, ¿cierto? Buenos días, sí. De hecho, iba a conversarle a la ministra sobre digitalización y en ese momento se va el internet, así que, Bueno, pero nada, es correcto lo que comentas, ¿no?
el momento de la toma de valores para las decisiones, ¿no? O los valores para las decisiones, ¿no? En ese momento, ¿con qué resortes cuenta ese niño para debatir entre lo bueno y lo malo, lo que debe hacer o no debe hacer? Y eso es la consecuencia de lo que sus padres, el circuito, le informa, de lo que el circuito lo abastece en ese momento. Después llegan las consecuencias, después llegan las sanciones, pero es en ese preciso momento con qué resortes cuenta ese individuo, niño, adulto, joven, para tomar la mejor decisión, Álvaro, para tomar la mejor decisión. Y ahí es donde tenemos el problema. No en la sanción, porque muchos apuestan a que tenemos una cultura no tenemos cultura de castigo, que caiga quien caiga. Todo ese argumento está muy bien. Pero ¿y qué pasa con el marco moral? ¿Qué pasa con las virtudes en la toma de decisión? Mira que no nos concentramos y no nos debatimos en ese preciso momento, que es el crucial, que es el que da pie a las consecuencias posteriores. Entonces, pero bueno, es un tema cultural, generacional y de un difícil tratamiento, Álvaro, pero es cierto. Del cual vamos a hablar. Don Juan, bienvenido, estudiante de la Universidad Latina. Cuénteme, ¿qué es lo que está pasando con ustedes? Bien, algo está pasando ahí con tu audio, Juan. A ver. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí, adelante. Ahora sí, ok, perfecto. Era el auricular. Sí, como le decía, buenos días a todos. Sí, somos egresados de la Universidad Latina de Panamá, personalmente acá de la sede de Azuero, pero tenemos un grupo bastante grande de 3 sedes, sede de Azuero, sede de Penonomé y sede de Santiago, con respecto al título que nos corresponde, que es el Profesorado de Educación Diversificada para Premedia y Media. Resulta que desde el 2019 que se ha venido promocionando la carrera y que ya han habido varios grupos que hemos terminado. En este momento hay un grupo que está por terminar en abril. Descubrimos, y esto es confirmado por la misma Universidad Latina, que la carrera no tiene resolución aprobada por CTDA. No la tiene, y esto está incumpliendo lo que establece el artículo 100, ¿verdad? Del decreto 539 de la ley que fue aprobada por Meduca para este tipo de fiscalización de universidades privadas. ¿Qué significa eso, Juan? ¿Qué significa? Explícale a los oyentes. Ok, esto significa de que la CTDA, que es la Comisión Técnica de Desarrollo Académico de la Universidad de Panamá, que la rige la Meduca, son los encargados de fiscalizar, de aprobar y fiscalizar todas las carreras, planes o programas que las universidades privadas, ¿verdad?, ofrezcan al estudiantado en Panamá. Solo son 5 universidades estatales que son los que componen la comisión de CTDA y son los que rigen la fiscalización de estas carreras. Para que las universidades privadas puedan, ¿verdad?, ofrecer o empezar una carrera, tienen que tener una resolución aprobada. Una resolución que les permite, después de un estudio del diseño del programa, poder iniciar las clases. No pueden hacerlo sin haber estado aprobada esa resolución. Nosotros, desde el año pasado que nos dimos cuenta, porque como es un profesorado, nosotros tuvimos problemas en Meduca. Tuvimos problemas con algunos diplomas que no tienen la especialización y que este es un tema también que va unado al tema de la resolución, porque no solamente es que no tenemos una resolución para una carrera que se ha dado, sino es que tenemos un título que no tiene una especialización y que Meduca no lo reconoce. No te reconoce el título. Gastado dinero, ustedes están gastando. Se ha gastado dinero, tiempo, más que nada, ¿verdad?, en ir a la universidad, en todo lo relacionado con la carrera, y nos damos cuenta, y es más, muchos ya han pagado diploma, y al final nos damos cuenta, por la misma universidad, de que la carrera no tiene una resolución aprobada. O sea, esto quiere decir que han dado una carrera que no existe, que realmente no existe. Entonces, el abogado de esto que tenemos aquí. Bueno, ya hemos consultado, de verdad que hemos consultado bastante con diferentes abogados, y todos dicen que, bueno, que es una pelea que va a lo largo, pero hemos decidido en el grupo, ¿verdad?,
tomar la decisión de ir a la CTDA. Ya nos hemos pronunciado con CTDA, con Meduca, y nos han informado que todas estas irregularidades, pues tenemos que denunciarlas. Porque uno, el tema de la resolución nos afecta desde el 2019 y todavía más atrás, porque los que se graduaron con la resolución anterior, eso fue en el 2011, Alvarado. Esto cada 6 años hay que hacer las actualizaciones. Cada 6 años, según el artículo 104 de este decreto 539, cada 6 años hay que hacer las actualizaciones con un nuevo programa donde haya cambios, ya sea por temas tecnológicos o por temas de sedes, pero siempre hay que hacer las actualizaciones. De hecho, para prueba, esto se paga primero, luego eso va a un comité dentro de la CTDA para que sea aprobado, y esto demora quizás en un transcurso de un año. Tenemos pruebas de otras universidades donde hemos consultado carreras que ya han vencido. Por ejemplo, el año pasado vencía su resolución y nos han enviado por el tema de la pandemia. CTDA le ha emitido un documento por un año, una extensión de un año, pero ya con una resolución aprobada, porque ya fue pagada, ya fue vista, ya fue aprobada el diseño. Acá no pasó así. Aquí no ha pasado nada. Aquí tenía que haber una resolución en el 2017 o 2018, ¿verdad? Y no lo hay. No existe en el 2017 ni 18, que era lo que competía, o los 6 años, ¿verdad? Desde el 2011 al 17 o 18, por decir que demoró un tiempito más, pero no lo hay. Entonces, ahora, con sello fresco, la Universidad Latina nos ha enviado documentos como tapando la verdad, tratando de hacer que nosotros creamos que ya existe una resolución o que ya existe o que van a salir los diplomas. Y no es así. Todavía esto va a lo largo, y más todavía con el tema de la pandemia. Las oficinas de CTDA están trabajando casi sin personal porque la mayoría son adultos mayores y están en casa. Así que César Ruilova, como abogado, ¿qué piensa de esto, don César? Bueno, delicadísimo, una situación extremadamente delicada en todos los planos. En el plano humano, el fraude, la decepción, la desesperanza de nuestros jóvenes que optan por lo que siempre nosotros le hemos dicho, estudiar, avanzar y creer en el sistema. Un sistema que los traiciona de esta forma burda. Entonces, ese es un primer tema. Como habla Juan, ¿no? Una pérdida económica, de confianza, de credibilidad en el sistema y de tiempo. Lo otro, la necesidad de presentar de forma conjunta una acción penal por el delito de estafa. Me parece que aquí puede promoverse ese debate en sede penal. Lo otro, no soltar la presión en la parte administrativa con el Ministerio de Educación, aunque es una relación entre la universidad y el supervisor, que es el Ministerio de Educación, que tiene que verificar las razones del por qué una universidad, cualquiera que sea, inicia los cursos, los promueve sin contar con la resolución. Fíjate, Álvaro, históricamente, cuando uno pretende acceder a una carrera o a un estudio especializado, siempre la casa que lo ofrece, casa universitaria que lo ofrece, establece al final, aprobado mediante resolución tal, de tal fecha tal. Eso siempre está dentro de la oferta. Entonces, un dato es si no existió bajo ningún concepto ese elemento y cuál es el argumento real y concreto de la universidad. Pero está comprometidísima su credibilidad frente a esto. Y no sé cuál va a ser la solución. No creo que el Ministerio de Educación vaya a revertir o a legitimar por el hecho de que un grupo de estudiantes haya culminado una carrera, la aprobación de algo si no cumple con los requisitos. Eventualmente tendría que cumplir con los requisitos y entonces hablo del pensum académico y de lo que se requiere en ese sentido para que el Ministerio de Educación vaya a tomar una decisión frente a estas personas específicamente. Pero la línea en dos vías. En la parte penal, una acción para que haya un ejemplo, para que más nunca una universidad ni un centro de estudio se le ocurra hacer esto. Y lo segundo, la parte administrativa, que tiene que ver con el futuro
de la acreditación y posterior aval de los diplomas de culminación de estudio de estas personas. Para cerrar, Juan. Sí, mire, es muy triste esto y lamentable de que, de hecho, como le decía el licenciado Ruilova, es triste de que incluso en Meduca, en las diferentes sedes acá en el interior, se haya estado promocionando esta carrera. Es triste. Saben, desde el 2019, que lo mostró en reuniones que hemos tenido con la rectora vía virtual, nos ha mostrado documentos donde solamente se le extendió un cuatrimestre en el 2019 al inicio, desde febrero, que se le hubo una nota. Meduca nos informa de que ya esa resolución, o sea, perdón, ese permiso de que ellos tenían, porque hubo un reclamo de unos diplomas que Meduca no le recibió a algunos estudiantes ya que habían terminado. Y Meduca dice, respecto a la especialización, que no iban a darle prelación a nadie. Prelación es el tema de la posición que uno recibe en Meduca cuando uno entrega los documentos, que son todos tu diploma, ¿verdad? Para entonces darle a uno una posición que eso va a depender tu salario. Y es triste que muchos que hemos invertido tiempo y dinero, al final no tengamos una respuesta de la Universidad con el prestigio, como dice el licenciado, con este prestigio que tiene. Todos estamos esperando. Muchos han comentado que si de esperar de brazos cruzados es una solución, pues no. Queremos nosotros dejar un precedente sobre esto, porque no sabemos todavía. Yo siempre he opinado de que posiblemente esto sea la punta del iceberg, donde quizás muchos profesionales no tengan el conocimiento de que sus diplomas no tengan validez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tienen una resolución en su momento aprobada. Así que hay que tener mucho cuidado cuando uno va a entrar a una universidad privada, estudiar y ver de que las ofertas que dan las universidades tengan inscritas en sus programas las resoluciones y que estén en su momento actualizadas. La página de CTA la pueden buscar en la web y se dan cuenta allí dónde están o cómo está el estatus de las resoluciones de cada carrera, para no caer en esto. Juan, disculpa, una última cosa, Álvaro. Les pido, por favor, que visibilicen este problema a nivel nacional. No se queden en el debate con las autoridades del Ministerio de Educación y la Suero o provinciales. Tienen que venir a la central y visibilizar el problema para que más nunca ninguno de nuestros jóvenes sea sometido a estas situaciones, Juan, por favor. Bueno, sí, gracias. Se lo agradezco. Somos más de 300 estudiantes que estamos en esto, para que sepan, en las 3 sedes, más de 300, y estamos a la lucha, estamos pendientes de que esto se solucione. Próximamente vamos a ir a Panamá. Bueno, pedimos reunión virtual por el tema de pandemia, para no haya riesgo. Pedimos la reunión virtual y vamos a seguir en la lucha y seguir promoviendo esto en las redes para que no cometan más errores los futuros estudiantes de diferentes universidades privadas. Muchas gracias, Juan. Gracias, César. También a la ministra de Gobierno por haber estado con nosotros y a todos ustedes por su sintonía. Hasta mañana. Gracias, Roberto. Listo. Oye, al inicio, el Facebook, no sé qué pasó, no me permitía transmitir, pero la entrevista de la ministra está completa. ¿Oíste? Ok, perfecto. Te lo mando. Ok.